La probabilidad de que tú existas es tan pequeña, tan absurdamente improbable, que, según la ciencia, no deberías estar aquí. Y sin embargo, estás. Respiras. Piensas. Recuerdas tu pasado. Lees estas palabras. Ahora escucha esto con atención, porque no es una metáfora. Si el universo es infinito, entonces tú no existes una sola vez. Existes infinitas veces. Hay alguien exactamente igual a ti, con tu mismo cuerpo, tus mismos recuerdos, tus mismas dudas. Alguien que nació el mismo día, que tomó decisiones casi idénticas, que ahora mismo está escuchando exactamente lo mismo que tú. No es ciencia ficción. No es una historia. Es una consecuencia lógica de cómo funciona el universo. Durante los próximos minutos, vamos a recorrer una idea que incomoda incluso a los físicos. Una idea tan simple, que una vez la entiendes, ya no puedes dejar de pensar en ella. Porque si hay infinitas versiones de ti, entonces surge una pregunta imposible de ignorar. ¿Qué te hace realmente único? Imagina un espacio sin bordes, sin paredes, sin final. No el universo que ves desde la Tierra, sino todo el universo. Un espacio tan grande que no puede medirse. Tan vasto que cualquier distancia que imagines queda pequeña. Muchos científicos creen que este espacio no termina, que no hay un límite, que el universo no se acaba en ningún punto. Y si eso es cierto, entonces todo cambia. Porque en un universo infinito, la materia no puede inventar cosas nuevas para siempre. Las partículas son las mismas. Los átomos son los mismos. Las leyes físicas son las mismas en todas partes. Eso significa que las combinaciones, por enormes que sean, no son infinitas. Y cuando tienes un número finito de combinaciones, dentro de un espacio infinito, la repetición no es posible. Es inevitable. Eso quiere decir que, en algún lugar absurdamente lejano, existe un planeta indistinguible de la Tierra, con los mismos continentes, los mismos océanos, las mismas ciudades. Y en ese planeta, hay alguien sentado exactamente como tú, pensando exactamente lo mismo. La única diferencia es que tú nunca podrás conocerlo, y él nunca sabrá que tú existes. Para entender por qué esta idea no es una suposición, tenemos que alejarnos de la Tierra, mucho más lejos de lo que puedes imaginar. Cuando miras el cielo nocturno, ves estrellas. Pero lo que estás viendo no es el presente, es el pasado. La luz tarda años, siglos, miles de años en llegar hasta ti. Algunas estrellas que ves ya no existen. Otras ni siquiera han nacido todavía. Y aún así, eso es solo una fracción diminuta de lo que hay. El universo observable tiene un límite, pero eso no significa que el universo termine ahí. Significa que no podemos ver más lejos. Es como estar en medio de un océano infinito, viendo solo hasta donde alcanza la niebla, sin saber cuánta agua hay más allá. Muchos modelos cosmológicos indican que el espacio continúa, que no hay un borde, que no existe un final del universo. Y si el espacio no se acaba, entonces el número de lugares donde la materia puede organizarse tampoco se acaba. Pero aquí viene lo inquietante. Aunque el espacio pueda ser infinito, la forma en la que la materia se organiza no lo es. Tu cuerpo está formado por un número finito de átomos. Tus pensamientos dependen de conexiones neuronales concretas. Tu ADN es una secuencia específica, extremadamente compleja, pero finita. Eso significa que hay un número limitado de versiones posibles de tú, no infinitas, solo increíblemente grandes. Y cuando tienes combinaciones finitas, repartidas en un espacio infinito, esas combinaciones se repiten, una y otra vez, sin excepción. Si esta idea te está haciendo pensar, si algo dentro de ti siente incomodidad o curiosidad, este es el momento de suscribirte y darle like. No porque ayude al canal, sino porque lo que viene después te va a acompañar mucho tiempo. Porque a partir de aquí, ya no hablamos del universo, hablamos de ti. Imagina ahora una distancia tan grande
que ni siquiera puede expresarse con números. Más allá de cualquier galaxia conocida. Más allá de cualquier límite observable. En ese lugar, la materia volvió a organizarse de la misma forma. Los mismos átomos. Las mismas reacciones químicas. El mismo planeta. La misma vida. Y una conciencia idéntica a la tuya, abrió los ojos por primera vez. No es una copia. No es una versión parecida. Es tú. Detente un momento y piensa en esto con calma. No estamos hablando de posibilidades pequeñas. No estamos hablando de algo improbable. Estamos hablando de algo que, bajo ciertas condiciones, tiene que ocurrir. Imagina que tienes una baraja de cartas. 52 cartas. Las mezclas. El número de combinaciones posibles es enorme. Tan grande que, si barajaras una vez por segundo durante toda la historia del universo, probablemente nunca repetirías el mismo orden. Y aún así, el número de combinaciones es finito. Ahora imagina que tienes infinitas barajas. Infinitas manos barajando cartas en infinitos lugares durante un tiempo infinito. ¿Qué ocurre? Aunque tarde muchísimo, cada combinación aparece. Y no una vez. Aparece infinitas veces. El universo funciona de una forma inquietantemente parecida. Las partículas elementales son siempre las mismas. Electrones, protones, neutrones. Las leyes físicas no cambian de un lugar a otro. La gravedad, el electromagnetismo, la mecánica cuántica, son universales. Eso significa que la materia no puede improvisar eternamente. Solo puede reorganizar lo que ya existe. Y cuando reorganizas lo mismo, en un espacio que no se acaba nunca, la repetición deja de ser una posibilidad. Y se convierte en una certeza. En algún lugar, a una distancia tan absurda que no puede escribirse, la historia del universo ocurrió de nuevo. No de forma parecida. No de forma aproximada. Exactamente igual. La misma explosión inicial. La misma formación de galaxias. La misma estrella amarilla. El mismo planeta azul. Los mismos océanos chocando contra las costas. Las mismas tormentas. Las mismas extinciones. La misma vida aprendiendo a pensar. Y en ese planeta, dos personas se miraron por primera vez. Y decidieron tener un hijo. Ese hijo creció. Vivió experiencias idénticas a las tuyas. Sintió miedo, curiosidad, deseo, dudas. Ese niño eras tú. No hay ninguna diferencia hasta este punto. Ninguna. Mismos recuerdos de la infancia. Mismos errores. Mismas decisiones importantes. Incluso este momento. Incluso este pensamiento. Y ahora viene lo verdaderamente perturbador. Porque no existe solo una versión idéntica a ti. Existen infinitas. Algunas están exactamente en este mismo instante, escuchando estas palabras. Otras están un poco adelantadas. Otras un poco atrasadas. Algunas versiones de ti tomaron una decisión distinta en un punto concreto. Una sola decisión. Tal vez aceptaron un trabajo que tú rechazaste. Tal vez dijeron algo que tú callaste. Tal vez giraron a la derecha en lugar de a la izquierda. Y esa mínima diferencia cambió el resto de su vida. Eso significa que, en algún lugar del universo, hay una versión de ti que vive la vida que tú imaginaste, pero nunca tuviste. Y también hay versiones que tomaron decisiones peores. Versiones que perdieron antes. Versiones que se rindieron. La pregunta no es si existen. La pregunta es, ¿por qué tú estás viviendo esta versión? Y si no puedes responder a eso, ¿qué significa realmente ser tú? Cuando escuchas esta idea por primera vez, tu mente intenta resistirse. Busca una salida. Una excepción. Algo que diga, esto no puede ser verdad. Pero cuanto más lo piensas, más difícil es escapar. Porque esta idea no nace de la imaginación, nace de la lógica. Si el universo es infinito, y las leyes físicas son las mismas en todas partes, entonces la repetición no es una hipótesis, es una consecuencia. Y aquí es donde aparece una de las preguntas más incómodas que puede hacerse un ser humano.
Si existen infinitas versiones de ti, todas creyendo ser la original, ¿qué significa realmente la identidad? Tú sientes que eres único. Sientes que tu vida tiene un hilo continuo. Recuerdas tu pasado como algo exclusivamente tuyo. Pero en otro lugar, otra versión de ti recuerda exactamente lo mismo. Tiene la misma sensación de continuidad. La misma certeza de ser el verdadero. Desde su punto de vista, tú eres el duplicado. Y ninguno de los dos está equivocado. Esto rompe una idea fundamental que damos por sentada. Que somos irrepetibles. Tal vez no lo somos en términos cósmicos. Tal vez lo somos solo en términos locales. Únicos aquí. Pero no en todas partes. Ahora piensa en esto. Si todas esas versiones existen, entonces cada decisión que tomas no elimina las otras posibilidades. Simplemente elige cuál versión sigues siendo tú. Cuando eliges algo, no estás creando una única línea de vida. Estás separándote de otras versiones de ti, que eligieron distinto. En algún lugar del universo, hay una versión de ti que tomó la decisión contraria, en el momento exacto en que tú dudaste. No porque fuera más valiente, no porque fuera más inteligente, sino porque las condiciones microscópicas fueron distintas. Una partícula se movió de otra manera. Una neurona disparó un impulso ligeramente diferente. Y eso fue suficiente. Eso significa que muchas de las cosas que atribuyes a tu carácter, a tu fuerza de voluntad, a tu identidad, podrían ser el resultado de diferencias mínimas y imposibles de controlar. Esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si existen infinitas versiones de ti, y todas creen ser conscientes por primera vez, ¿qué papel juega realmente el libre albedrío? ¿Eres tú quien decide? ¿O simplemente eres la versión que resultó de una cadena inevitable de eventos? Tal vez el universo no te preguntó quién querías ser. Tal vez solo permitió que todas las posibilidades existieran. Y tú estás viviendo una de ellas. No la mejor. No la peor. Simplemente la que te tocó. Ahora vamos un paso más allá. Hasta ahora hemos hablado de versiones de ti, que existen al mismo tiempo, en lugares absurdamente lejanos. Pero el universo no solo es grande en el espacio, también lo es en el tiempo. El tiempo avanza, pero no de la misma forma para todo. Mientras tú escuchas esto, el universo sigue expandiéndose. Las galaxias se alejan unas de otras. Las estrellas nacen y mueren. Y si el universo es infinito en el espacio, también lo es en su capacidad de repetir historias a lo largo del tiempo. Eso significa que no solo existes ahora, has existido antes. Y volverás a existir. No como reencarnación, no como alma, sino como repetición física perfecta. En un futuro tan lejano, que el lenguaje no puede describirlo, la materia volverá a organizarse exactamente de la misma forma. Otro planeta. Otra Tierra. Otra historia idéntica. Otro tú. Abriendo los ojos por primera vez, creyendo que su vida empieza ahí. Sin saber que ya ocurrió. Sin saber que ocurrirá otra vez. Esto nos enfrenta a una idea profundamente perturbadora. Tal vez la conciencia no es algo especial. Tal vez no es un milagro único. Tal vez es simplemente lo que ocurre cuando la materia se organiza de una forma concreta. Y cuando esa forma se repite, la experiencia también se repite. Los mismos pensamientos. Los mismos miedos. Las mismas preguntas existenciales. Incluso esta. Incluso ahora. Piensa en lo que eso significa. Tu miedo a desaparecer. Tu ansiedad por el paso del tiempo. Tu necesidad de dejar huella. Todo eso nace de la sensación de que tu existencia es frágil y limitada. Pero si existes infinitas veces, ¿qué significa realmente morir? Cuando esta versión de ti desaparezca, otras seguirán existiendo. No te consuela. No te salva. Pero cambia la perspectiva. Porque la muerte deja de ser un final absoluto. Y se convierte en un límite local. El final de este tú. No del fenómeno.
Y aquí aparece una paradoja difícil de aceptar. Si hay infinitas versiones de ti viviendo vidas distintas, entonces cualquier resultado posible ya está ocurriendo en algún lugar. Éxito, fracaso, amor, soledad, todo existe, todo ocurre. Y sin embargo, tú solo puedes experimentar uno. Este momento. Esta respiración. Esta versión concreta de la realidad. Tal vez eso es lo único que importa. No ser único en el universo, sino ser consciente aquí. Porque aunque existan infinitas copias de ti, ninguna puede vivir exactamente este instante. Y eso es lo único que no se repite. Después de todo lo que has escuchado, es normal sentir una mezcla extraña de asombro e inquietud. Porque esta idea no intenta tranquilizarte. No intenta darte esperanza fácil. No intenta decirte que todo tiene un propósito claro. Hace algo mucho más incómodo. Te coloca frente al universo, tal y como podría ser realmente. Frío. Imparcial. Inmenso. Un lugar donde no eres el centro. Donde no eres único por defecto. Donde tu existencia no fue planeada. Y aún así, existes. Tal vez ahí esté la clave. Si el universo es infinito, si tú existes infinitas veces, si todas las decisiones posibles ya se han tomado en algún lugar, entonces el valor de tu vida no viene de ser irrepetible a escala cósmica. Viene de algo mucho más simple. Viene de que tú estás aquí. Esta versión de ti es la única que puede sentir este momento. La única que puede experimentar este miedo, esta curiosidad, esta conciencia exacta. Las otras versiones no te quitan nada. No te reemplazan. No invalidan lo que eres. Solo existen en otro lugar. En otra historia. En otro punto imposible de alcanzar. Y tal vez nunca podrás conocerlas. Porque no importa. El universo no te pidió que fueras especial. Te permitió existir. Y eso, en un cosmos inmenso y silencioso, ya es algo extraordinario. Puede que no seas único en el universo. Puede que haya infinitas versiones de ti, viviendo vidas distintas. Pero ninguna de ellas puede ser tú aquí. Ninguna puede tomar tus decisiones ahora. Ninguna puede sentir este instante exacto. Esta versión de ti es la única que importa, desde tu punto de vista. Y eso es suficiente. Porque aunque el universo se repita infinitas veces, la conciencia siempre ocurre, en presente. Y ahora mismo, tú estás consciente. Eso es todo lo que tienes. Eso es todo lo que necesitas. Si este pensamiento se ha quedado contigo, si te ha hecho mirar el mundo de otra forma, suscríbete y deja un like. No para apoyar un canal, sino para seguir explorando las preguntas que nadie puede responder del todo. Porque el universo es más extraño de lo que solemos admitir. Y tú formas parte de él. Hasta ahora hemos hablado de infinitas versiones de ti, existiendo al mismo tiempo, en lugares imposibles de alcanzar. Pero hay algo todavía más inquietante, que casi nunca se menciona. Si el universo es infinito, y las combinaciones se repiten, entonces no todas las versiones de ti son exactamente iguales. Muchas empiezan igual. Muchas comparten la misma infancia, los mismos recuerdos iniciales. Pero pequeñas diferencias aparecen. No grandes decisiones. No momentos dramáticos. Detalles mínimos. Una palabra que no se dijo. Un segundo de duda. Una emoción que apareció un poco antes o un poco después. Y esas diferencias, aunque parezcan insignificantes, crecen con el tiempo. Como una grieta microscópica, que se convierte en una fractura. En algún lugar del universo, hay una versión de ti que casi tomó la misma decisión que tú, pero no lo hizo. No porque fuera más inteligente, no porque supiera algo que tú no sabías,
sino porque una cadena invisible de eventos se organizó de otra manera. Una neurona disparó un impulso distinto. Una partícula cuántica se comportó de forma impredecible. Una casualidad mínima desvió el rumbo. Y esa versión de ti vive ahora una vida completamente diferente. No mejor. No peor. Solo distinta. Esto nos obliga a reconsiderar algo fundamental. Tal vez tu vida no es el resultado de un camino cuidadosamente elegido. Tal vez es solo una de las muchas trayectorias posibles que podían surgir de las mismas condiciones iniciales. Y tú no elegiste esta versión. Simplemente te convertiste en ella. Piensa en todas las veces que has atribuido algo a tu personalidad. A mí se me da mal esto. Yo siempre soy así. Ese no soy yo. Tal vez eso solo describe esta versión concreta de ti. En otro lugar, otra versión aprendió algo diferente. Respondió distinto al miedo. Reaccionó de otra manera al fracaso. No porque fuera mejor, sino porque el universo no repite las cosas con intención. Las repite por inevitabilidad. Esto nos lleva a una idea todavía más profunda. Si existen infinitas versiones de ti, entonces el concepto de destino se rompe por completo. No hay un único camino correcto. No hay una sola vida que debiera vivirse. Todas existen. Todas ocurren. El universo no elige una y descarta las demás. Las permite todas. Y tú experimentas una. Solo una. Eso significa que el valor de tu vida no está en su resultado final. No está en lo que lograste. No está en cómo terminaste. Está en el hecho de que la estás viviendo desde dentro. Desde esta conciencia concreta. Desde este punto exacto del cosmos. Y eso no puede compartirse. Ahora vamos a aplicar todo esto a algo que todos sentimos, pero que casi nunca analizamos con calma. El miedo. Piensa en cuántas decisiones de tu vida han estado marcadas por el miedo. Miedo a equivocarte. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a elegir mal y no poder volver atrás. Vivimos como si cada decisión cerrara para siempre todas las demás posibilidades. Como si existiera una sola línea correcta y desviarse de ella fuera un error irreversible. Pero si el universo permite que todas las versiones posibles de ti existan, entonces esa presión no tiene el sentido que creemos. En algún lugar, una versión de ti tomó la decisión que tú temías tomar. No murió por ello. No desapareció. Simplemente continuó su historia. En otro lugar, otra versión eligió no arriesgarse. Y siguió un camino más seguro. Ambas existen. Ambas son reales. Eso no significa que tus decisiones no importen. Importan para ti. Pero tal vez no importan de la forma absoluta en la que solemos pensarlas. Cuando fracasas, no estás demostrando que no vales. Estás viviendo una de las muchas posibilidades que el universo permite. El fracaso no te define a escala cósmica. Solo define esta experiencia concreta. Y eso puede ser liberador. Porque si no existe un único resultado correcto, entonces el peso de acertar se vuelve más ligero. No eliges para ser el correcto. Eliges para vivir. Esta idea no te quita responsabilidad. Te quita parálisis. Te permite actuar sin la ilusión de que existe una versión perfecta de ti que debes alcanzar. No hay versión perfecta. Hay versiones. Todas con errores. Todas con dudas. Todas convencidas de ser reales. Y tú eres una de ellas. Esto también cambia la forma en la que vemos a los demás. Cada persona que conoces es una versión local de algo mucho más amplio. Cada error ajeno. Cada decisión incomprensible. Cada comportamiento extraño. Podría haber sido distinto en otra configuración del universo. Eso no lo justifica. Pero lo explica.
Tal vez no vivimos en un mundo donde la gente es como es, por una esencia inmutable. Tal vez vivimos en un mundo donde todos somos el resultado de una combinación concreta que podía haber sido otra. Y eso hace que juzgar sea más difícil y comprender un poco más fácil. Cuando las personas se preguntan por el sentido de la vida, casi siempre lo hacen desde una suposición oculta, la suposición de que la vida tiene que tener un significado único, un propósito central, una razón definitiva. Pero esa idea nace de creer que solo hay una historia posible, que tu vida es un camino exclusivo, que debía desarrollarse de una manera concreta. Si el universo es infinito, y todas las versiones de ti existen, esa suposición empieza a romperse. Tal vez la vida no tiene un significado universal. Tal vez no hay un para qué absoluto. Y eso no es algo negativo. Es algo profundamente honesto. El universo no parece diseñado para darnos respuestas claras. No parece preocupado por nuestros objetivos. No ajusta sus leyes a nuestras expectativas. Las estrellas no existen para iluminarnos. Las galaxias no giran para inspirarnos. Simplemente ocurren. Y nosotros ocurrimos con ellas. Eso significa que el sentido de la vida no está escrito en ninguna parte. No está escondido en el centro del cosmos. No está esperando ser descubierto. Se construye desde dentro. Si hay infinitas versiones de ti, viviendo vidas distintas, entonces ningún camino tiene prioridad sobre otro. No hay una versión correcta y las demás equivocadas. Hay experiencias. Hay historias. Hay conciencias viviendo momentos. Tu vida no tiene que justificar su existencia ante el universo. El universo no pide explicaciones. Eres tú quien busca significado, porque eres consciente. Y esa búsqueda no necesita una respuesta final. Puede ser el propósito en sí misma. Esto cambia radicalmente la forma en la que medimos el éxito. Éxito ya no es cumplir un destino predeterminado. Éxito puede ser vivir con atención. Fracaso ya no es desviarse del camino. Fracaso puede ser vivir desconectado del presente. Si todas las posibilidades existen, entonces lo único que realmente posees es tu experiencia actual. No el resultado final. No el recuerdo que dejarás. No la versión idealizada de ti. Solo este momento consciente. Tal vez el sentido de la vida no está en llegar a algún sitio. Tal vez está en darte cuenta de que estás aquí. Ahora. Y eso, aunque parezca pequeño, es lo único que ninguna otra versión de ti puede vivir por ti. Hasta ahora hemos hablado del universo, de la repetición, de las versiones infinitas de ti. Pero hay algo todavía más misterioso que todo eso. La conciencia. Porque puedes aceptar que la materia se repita, que los átomos vuelvan a organizarse, que existan copias exactas de tu cuerpo. Pero la pregunta difícil es esta. ¿Esa otra versión de ti? ¿Siente? ¿O es solo una estructura vacía? Desde fuera, no hay forma de distinguirlo. Ese otro tú se comporta igual. Habla igual. Recuerda lo mismo. Si lo observaras, no podrías decir que no es consciente. Y desde su punto de vista, la duda ni siquiera existe. Él siente que es real, que está vivo, que piensa por primera vez. Exactamente como tú. Esto nos enfrenta a una idea inquietante. Tal vez la conciencia no es algo que aparece una vez y luego desaparece para siempre. Tal vez es un fenómeno que ocurre cada vez que la materia alcanza una cierta complejidad. Como una llama. La llama no es una cosa única. Es un proceso. Cuando se dan las condiciones adecuadas, aparece. Cuando desaparecen, se apaga. Pero si las condiciones vuelven a darse,
La llama vuelve a surgir. No es la misma llama, pero arde de la misma forma. Tal vez la conciencia funciona igual. No eres una chispa irrepetible. Eres una manifestación de un proceso que puede repetirse. Eso no te hace menos real. Te hace parte de algo más amplio. Cuando esta versión de ti desaparezca, no sentirás continuidad. No saltarás a otra versión. No despertarás en otro lugar. Pero en algún punto del universo, otra conciencia idéntica estará surgiendo. No para continuar tu historia, sino para vivir la suya. Y eso plantea una pregunta aún más extraña. Si la conciencia surge cada vez que se repiten las condiciones, ¿cuántas veces ha surgido ya? ¿Y cuántas veces volverá a surgir? Tal vez esta no es la primera vez que alguien con tus recuerdos, tus miedos, tus pensamientos, se pregunta lo mismo. Tal vez esta pregunta ya ha sido formulada infinitas veces, y aún así, cada vez se siente nueva. Cada vez se siente única. Porque la conciencia siempre ocurre en presente. No recuerda las repeticiones pasadas. No anticipa las futuras. Solo existe ahora. Y ahora, eres tú. Hay una consecuencia de todo esto, de la que casi nunca se habla. La soledad. Vivimos con la sensación de estar aislados dentro de nuestra propia mente. De que nadie puede experimentar el mundo exactamente como nosotros. Y en cierto sentido, eso es verdad. Pero si existen infinitas versiones de ti, entonces también existen infinitas versiones de cada persona que has conocido. Cada conversación importante. Cada vínculo. Cada relación que te marcó. En algún lugar del universo, esa conversación ocurrió de otra forma. Esa relación tomó otro rumbo. Esa persona dijo lo que aquí nunca dijo. Eso significa que la soledad no es una excepción del universo. Es una característica local de cómo experimentamos la conciencia. No estás solo porque seas único. Estás solo porque solo puedes vivir desde un punto de vista. Y eso le ocurre a todas las conciencias. A ti. A mí. A cualquier versión posible. Incluso a las infinitas copias. Cada una de ellas vive su propia experiencia cerrada. Su propio presente. Su propio silencio interior. Eso hace que la conexión humana sea algo mucho más valioso de lo que solemos pensar. Cuando hablas con alguien, cuando compartes un momento real, cuando alguien entiende algo de ti, no estás anulando la soledad. Estás creando un puente temporal entre dos conciencias aisladas. Un puente frágil, imperfecto, pero real. Y eso ocurre en todas las versiones del universo. En millones de mundos, dos personas se miran a los ojos y sienten que no están completamente solas. Tal vez eso también se repite infinitas veces. Pero cada vez, desde dentro, se siente irrepetible. Esto nos lleva a una idea muy distinta sobre el valor de los vínculos. No importan porque sean únicos en el universo. Importan porque ocurren aquí, ahora. En esta versión, cuando alguien se va de tu vida, no desaparece del universo. En otro lugar, otra versión de esa relación continúa. Pero eso no quita el peso de la pérdida, porque tú no vives en todos los universos. Vives en este. Y en este, esa conexión terminó. Eso es lo que hace que duela. No porque se haya perdido para siempre, sino porque se perdió para ti. Tal vez la importancia de las personas no está en su permanencia cósmica. Está en su presencia temporal. En haber coincidido en esta franja diminuta del espacio-tiempo. Entre infinitas posibilidades. ¿Tú y alguien más? Os encontrasteis aquí. Y eso, aunque el universo sea infinito, sigue siendo extraordinario. Hay una pregunta que casi todos nos hemos hecho alguna vez. Un pensamiento que aparece en silencio. Normalmente por la noche. ¿Y si hubiera hecho otra cosa? ¿Y si hubiera dicho que sí? ¿Y si me hubiera ido?
¿Y si hubiera insistido un poco más? ¿Y si hubiera tenido más valor? Vivimos con la sensación de que esas decisiones perdidas son puertas que se cerraron para siempre. Como si existiera una versión correcta de nuestra vida, que dejamos escapar. Pero si el universo permite que todas las posibilidades existan, entonces esos y sí no desaparecieron. Se convirtieron en otras versiones de ti. En algún lugar, hay una versión de ti que dijo exactamente lo que tú no dijiste. Que se quedó cuando tú te fuiste. Que se fue cuando tú te quedaste. Esa versión no es más real que tú. No es más auténtica. No es la correcta. Simplemente es otra historia. Esto cambia por completo la forma en la que entendemos el arrepentimiento. Tal vez el arrepentimiento no nace de haber elegido mal. Tal vez nace de creer que solo había una elección válida. Si todas las posibilidades existen, entonces el error no está en el camino elegido. El error está en pensar que debías haber vivido otro. El amor funciona de la misma manera. Pensamos en el amor como algo que debía durar. Como algo que, si termina, significa que fracasó. Pero en otros lugares del universo, ese mismo amor continuó. En otros, nunca empezó. En otros, duró más tiempo. O menos. Eso no invalida lo que sentiste aquí. El amor no pierde valor, porque no sea eterno. Pierde valor solo si dejamos de reconocer que fue real mientras existió. Tal vez amar no es encontrar a la persona correcta en un universo de errores. Tal vez amar es coincidir con alguien en esta versión concreta del mundo, durante un tiempo limitado. Y eso es suficiente. Pensamos que, si el universo se repite, todo pierde significado. Pero ocurre lo contrario. El significado no viene de que algo sea irrepetible en todas partes. Viene de que no se repite para ti. Tú no puedes vivir todas las versiones de tu vida. Solo puedes vivir una. Y eso hace que cada decisión, cada vínculo, cada instante, sea insustituible. No porque el universo lo diga, sino porque tu conciencia lo vive así. Tal vez el mayor error no es tomar una mala decisión. Es pasar la vida comparándola con versiones que nunca podrás experimentar. Hay un momento en el que el ser humano se da cuenta de algo incómodo. El universo no piensa como nosotros. No tiene intenciones. No tiene preferencias. No tiene un plan diseñado para que lo entendamos. Las leyes físicas no quieren nada. Simplemente describen cómo se comporta la materia. Y eso significa que muchas de las preguntas que nos hacemos no tienen una respuesta pensada para tranquilizarnos. Cuando preguntamos, ¿por qué existo?, el universo no responde. No porque sea cruel, sino porque esa pregunta no encaja en su lenguaje. El universo no explica. Solo ocurre. Esto puede parecer frío, pero también puede ser liberador. Porque si el universo no espera nada de ti, entonces no tienes que cumplir ningún papel impuesto. No tienes que justificar tu existencia. No tienes que demostrar que tu vida valió la pena. A escala cósmica. No hay un observador externo evaluando tus decisiones. Solo hay procesos naturales dándose una y otra vez. En un universo así, el sentido de la vida no se descubre. Se crea. Y cada versión de ti crea el suyo. En algunos universos, esa versión de ti vive para construir. En otros, para explorar. En otros, para amar. En otros, simplemente para observar. Ninguno es más correcto que otro. Todos son expresiones de la misma pregunta sin respuesta. Tal vez el error ha sido siempre intentar encontrar un significado universal. Tal vez la vida no está hecha para ser comprendida del todo. Tal vez está hecha para ser vivida desde dentro. Y eso cambia la forma en la que vemos nuestra pequeñez. No somos pequeños porque no importemos.
Somos pequeños porque formamos parte de algo inconmensurable, como una ola en el océano. La ola no necesita ser eterna para ser real. No necesita durar para siempre para tener forma. Existe durante un tiempo. Se eleva. Se rompe. Y desaparece. Pero mientras existe, es una ola completa. No una versión incompleta de otra. Tal vez tú eres eso. Una forma temporal que el universo adopta para experimentarse a sí mismo. No porque tenga conciencia global, sino porque la conciencia emerge localmente. En ti. Ahora. Cuando pensamos en el futuro de la humanidad, solemos hacerlo como si hubiera un único destino posible. Un final. Un desenlace. Extinción. O trascendencia. Pero si el universo es infinito, si las posibilidades se repiten, entonces la historia de la humanidad no es una sola línea. Es un abanico. En algunos lugares del universo, la humanidad desapareció temprano. En otros, nunca surgió. En otros, avanzó lo suficiente como para comprender mejor su lugar en el cosmos. Y en algunos, siguió preguntándose exactamente lo mismo que tú ahora. Eso significa que nuestro futuro no es una respuesta correcta, esperando a ser descubierta. Es una de muchas historias posibles que ya están ocurriendo en algún lugar. Esto cambia la forma en la que entendemos el progreso. Progreso no es acercarse a una versión ideal del ser humano. Progreso es explorar qué versiones pueden existir. En algunos universos, la humanidad se vuelve más tecnológica. En otros, más introspectiva. En otros, desaparece antes de llegar a nada. Y ninguna de esas historias es más verdadera que otra. Esto también afecta a cómo vemos la importancia de nuestro presente. Pensamos que vivimos en un momento crucial de la historia. Y lo es, para nosotros. Pero en el contexto infinito del cosmos, nuestro presente es solo una configuración más entre incontables. Eso no lo hace irrelevante. Lo hace humano. Nuestra tendencia a creer que todo depende de este momento es una consecuencia de vivirlo desde dentro. Y eso no es un error. Es una característica de la conciencia. Tal vez el futuro de la humanidad no importa porque sea eterno. Importa porque ahora hay seres conscientes, preguntándose qué hacer con él. Y tú eres uno de ellos. En este universo. En esta versión. Puede que en otros lugares, la humanidad haya encontrado respuestas. O haya desaparecido sin encontrarlas. Aquí, todavía estamos preguntando. Y mientras sigamos haciéndolo, seguimos existiendo de la única forma que importa para nosotros. Aceptar que no eres único. No es fácil. Nuestra mente se resiste. Busca algo a lo que aferrarse. Durante mucho tiempo, la idea de ser irrepetible ha sido una forma de protegernos. Si soy único, entonces mi vida importa. Si soy único, entonces mis errores son más graves. Si soy único, entonces no puedo fallar. Pero esa lógica viene acompañada de un peso enorme. El peso de tener que ser especial. El peso de no desperdiciar la única oportunidad. El peso de sentir que cada decisión define para siempre quién eres. Aceptar que existen infinitas versiones de ti no te quita valor. Te quita presión. Si no eres único en el universo, entonces no tienes que cargar con la responsabilidad de representar algo irrepetible a escala cósmica. No tienes que ser extraordinario. No tienes que dejar huella eterna. No tienes que justificar tu existencia. Puedes ser simplemente humano. Esto no significa rendirse. No significa dejar de intentar cosas. Significa intentar sin el miedo paralizante
de estar fallando a tu destino. Cuando entiendes esto, el error cambia de significado. El error deja de ser una mancha permanente. Se convierte en una experiencia local, algo que le ocurre a esta versión concreta de ti. Y eso es profundamente liberador, porque te permite vivir sin compararte constantemente con una versión idealizada que nunca podrás alcanzar. Esa versión ideal existe en algún lugar del universo, pero no es más real que tú. No vive tu cansancio. No siente tu duda. No experimenta este momento. Tú sí. Aceptar que no eres único no te hace insignificante. Te devuelve al presente. Te devuelve a lo único que realmente controlas. ¿Cómo vives ahora? Tal vez no somos importantes para el universo, pero somos importantes para nosotros mismos. Y eso basta. Hay un momento en el que, después de pensar todo esto, algo se rompe. No de forma dramática. No con una revelación repentina. Se rompe en silencio. Es el momento en el que dejas de buscar un sentido absoluto. Dejas de preguntarte, ¿qué deberías estar haciendo para que tu vida valga? Dejas de mirar el mundo como si fuera un examen que puedes aprobar o suspender. Y empiezas a verlo como una experiencia. No una misión. No una prueba. Una experiencia consciente ocurriendo en un rincón del universo. Cuando aceptas que no hay una respuesta final escondida, algo curioso sucede. La ansiedad disminuye. No desaparece por completo, pero pierde su autoridad. Porque muchas de nuestras angustias nacen de intentar cumplir con expectativas invisibles. Expectativas que nadie formuló. Expectativas que creemos que el universo tiene sobre nosotros. Pero el universo no espera nada. No espera que triunfes. No espera que fracases. No espera que descubras nada especial. Simplemente permite que las cosas ocurran. Y tú ocurres dentro de él. Cuando entiendes esto, el presente deja de ser un paso intermedio hacia otra cosa. Deja de ser un medio para llegar a un fin. Se convierte en el lugar donde sucede todo lo que puede sucederte. Este pensamiento no te hace indiferente. Te hace atento. Te permite estar más presente en cosas pequeñas. Una conversación. Un silencio compartido. Un pensamiento que aparece sin aviso. No porque sean importantes a escala cósmica, sino porque son lo único que estás viviendo ahora. Tal vez buscar sentido absoluto siempre fue una forma de huir del presente. De posponer la vida hasta entenderla del todo. Pero la vida no se entiende antes de vivirse. Se entiende mientras ocurre. Y aún así, nunca del todo. Eso no es un fallo. Es la naturaleza de la experiencia consciente. Tal vez el mayor cambio no es encontrar respuestas. Es aprender a convivir con preguntas abiertas, sin que nos destruyan. Aceptar que no todo encaja. Que no todo tiene explicación. Que no todo necesita tenerla. Y aún así, seguir viviendo. Después de recorrer todas estas ideas, el universo puede parecer menos intimidante, no porque lo hayamos comprendido del todo, sino porque hemos dejado de exigirle que piense como nosotros. El universo no tiene que tener sentido humano para permitirte existir. No tiene que explicarte por qué estás aquí. No tiene que prometerte un final perfecto. Simplemente te da un lugar y un instante consciente. Y eso es suficiente. Puede que existan infinitas versiones de ti, viviendo infinitas vidas distintas, en rincones imposibles del cosmos. Puede que no seas único, a escala universal. Pero esta conciencia, este pensamiento, este momento exacto, solo ocurre aquí. Ahora. Y nadie más puede vivirlo por ti. Tal vez el significado de la vida
no está en ser irrepetible, ni en dejar huella eterna, ni en encontrar una respuesta definitiva. Tal vez está en algo mucho más simple, en estar presente, en sentir, en experimentar este fragmento de realidad, tal y como es. El universo seguirá existiendo, cuando esta versión de ti desaparezca. Las estrellas seguirán naciendo y muriendo. Las galaxias seguirán alejándose unas de otras. Las repeticiones continuarán. Pero este instante consciente solo te pertenece a ti. Y mientras exista, es real. Si este viaje te ha hecho pensar, si alguna de estas ideas se ha quedado contigo, más allá de este vídeo, suscríbete al canal. Dale like. Apoya este espacio. Porque aquí seguimos explorando las preguntas que no tienen respuestas claras, pero que dicen mucho sobre quiénes somos y sobre el lugar que ocupamos en el universo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, aunque el universo sea infinito, la experiencia siempre ocurre en presente. Buenas noches.